Quiero invitarle a que abra su palabra, la Biblia, la Escritura, en la carta del apóstol Pablo a la comunidad de Galacia, Gálatas. Quiero invitarle a que lo haga en el capítulo 6, versículo 7. Gálatas 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pablo deja muy en claro, yo creo que este versículo, escrito hace 2000 años, es una verdad que aplica a todo. Este es el principio universal de la siembra y la cosecha. Este es el principio universal de la causa y la consecuencia. Todo lo que se siembra, se recoge. Todo lo que tú das, eso recibes. Y todo lo que tú hagas en tu vida, de una u otra manera, lo vas a recoger. Yo quisiera compartirle algo. Para mí, la vida de pecado no es más que la inconsciencia en la cual un ser humano vive un diario vivir sin importarle qué es lo que hace, qué es lo que piensa, qué es lo que habla, qué es lo que siente. Y lo podríamos llamar como la época de la inmadurez, o psicológicamente hablada, la adolescencia de un ser humano. Se caracteriza un adolescente, un joven, por las cualidades en las que poco y nada reflexiona por sus actos. Y muchas veces ese joven, con el pasar de los años, no explica y no entiende por qué en su vida suceden cosas que no le gustaría enfrentar, pero que de una u otra manera fue lo que él sembró inconscientemente para que lo recogiese después. Muchos de nosotros estamos recogiendo lo que nuestros antepasados sembraron cuando no se ha venido a Cristo. Muchos hijos viven lo que sus padres sembraron por no venir a Cristo. Pero le tengo una gran noticia: cuando tú vienes a Cristo, todo lo que tenías que pagar por tus errores y pecados, Cristo lo pagó por ti. Amén. Por eso la importancia de vivir en una vida constante en comunión con Cristo. O sea, está diciendo, usted estando en Cristo, aún estando en Cristo, va a recoger lo que siembre. ¿Cuál es el pensamiento divino, el pensamiento eterno? ¿Cuál es la actitud divina y eterna? La que sabe que lo que piensa, siente, habla y hace hoy es lo que va a recoger mañana. ¿Quieres saber dónde va a estar en 10 años y cómo va a estar? Evalúe qué hizo ayer. Mire muchas cosas que hoy vive y dése cuenta que fue lo que hizo ayer, años atrás, generaciones atrás. Y lo he venido aprendiendo al estudiar la vida de los reyes. Allí en el libro de los reyes, de Crónicas, de Samuel. Y es la manera como estos hombres que recibieron un privilegio de autoridad de parte de Dios, la gran mayoría se apartaron del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque se centraron más en gobernar, en reinar, en capitalizar, en vivir, que en buscar la presencia de Dios. Por eso le invito a que me acompañe al segundo libro de Crónicas, capítulo 15. Y allí habla de la vida del rey Asa.
El rey Asa es descendiente de David. David tuvo un hijo al que le heredó el reino. ¿Cómo se llamó ese hijo? Salomón. A partir de Salomón, por el pecado de Salomón, el reinado del pueblo de Dios se dividió. El hijo de Salomón se llamó Roboán. Él se quedó con 2 tribus, Judá y Benjamín. Y Jeroboam se fue con las otras 10 tribus. Y a partir de ahí, lo que era un propósito de Dios, de un solo reino, de un solo pueblo, se divide. No se divide la voluntad de Dios, se divide el propósito de Dios aquí en la tierra por la desobediencia de los hombres. Roboam tuvo un hijo. ¿Cómo se llamó ese hijo? Abías o Abián. Y veamos lo que sucede aquí en el capítulo 15. Dice así la palabra de Dios. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él y si le buscaréis. Será hallado de vosotros, mas si le dejaréis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. ¿Quién es el que turba a los hombres? Dios, a través de espíritu de maldad. ¿Cuál? El espíritu de Lucifer. Y vemos que al día de hoy encontramos esta realidad. Encontramos una humanidad, encontramos un pueblo perdido, encontramos países en conflicto, países pasando hambre, unos hombres destruyéndose a otros. Pero aquí en el principio del capítulo 15, el profeta Azarías lo dejaban claro. Él decía: Jehová estará con vosotros si vosotros estuvierais con él. Si le buscan, él será hallado, pero si le dejan, él también los dejará. Y habla de que no hay sacerdocio, que no hay enseñanza verdadera de la palabra, de la ley, y que debido a eso el pueblo pasa tribulaciones, y que el pueblo busca de Dios cuando está en la tribulación, y que aún así Dios se deja hallar. Y es una realidad que se ve en el contexto del creyente. Un creyente que no ha madurado es un creyente que vive un proceso de venir a Dios por lo que Dios da, y cuando su temporada de vacas gordas baja, entonces en ese momento de tribulación decide venir a buscar de Dios. Pero no hay un proceso verdadero de madurez y de crecimiento espiritual, que es lo que habla el Señor cuando dice que si ustedes me buscan, yo me dejaré hallar, pero si me dejan, yo me apartaré. En el nuevo pacto, cuando Cristo viene, ya Dios no se aparta de nosotros, pero nosotros sí nos podemos apartar de la voluntad de Dios. 3 principios fundamentales para que la vida de un creyente cumpla el propósito de Dios aquí en la tierra. Acompáñeme al Evangelio de Juan, capítulo 16. Y le voy a leer desde el versículo 7. Jesús está con sus discípulos, se acerca el tiempo de partir y mire lo que dice el Señor. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga,
el Consolador, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Lea el 9 conmigo, por favor. De pecado, por cuanto no creen en mí. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? Muy bien. Todo el mundo tiene creencias, pero no todo el mundo tiene fe. Cuando tú escuchas voz de hombre, tú adquieres creencias, pero cuando tú escuchas la voz de Dios, tú adquieres fe. ¿Tú tienes creencias o tienes fe? Si tú no oyes la voz de Dios, tú no tienes fe, tú tienes creencias, y con tus creencias tú puedes obtener lo que tú quieras, pero con la fe tú obtienes lo que Dios quiere que tengas. Hay mucha gente que confunde la fe con las creencias y no quiere lo que Dios va a darte, sino que utiliza esas creencias para adquirir y obtener lo que Él desea, aunque al final del camino sea un camino de muerte. Por eso la primera característica o fundamento necesario para que usted madure y para que usted cumpla la voluntad de Dios, el primer fundamento es creer. ¿Qué es lo primero que usted necesita? Entonces yo le pregunto, ¿usted tiene fe verdaderamente? ¿Qué es creer? ¿Qué es creer? Creer es tener confianza en Dios. ¿Por qué Dios permite momentos difíciles en su vida? Para que usted aprenda a confiar en Él. Porque es muy fácil confiar en Él cuando todo va bien. ¿Cómo no vas a confiar en Dios si para ir a almorzar hoy tienes $1,000,000 en el bolsillo? Dios, te alabo porque puedo comerme el churrasco que quiera. Pero que confíe en Dios el que no tiene ni para una panela. El que venga y levante sus manos y le diga: Dios, te alabo, te bendigo, te exalto y te sirvo, aunque no tengo para la panela, tú sigues siendo mi Dios y yo sigo siendo tu hijo. Eso sí es confiar en Dios. Ahora, que Dios no va a dejar que ninguno de sus hijos mendiguen pan, amén, ni queden avergonzados, amén. Pero Dios tiene que permitir muchas cosas en nuestra vida para que aprendamos a confiar en Él. Para que aprendamos ¿a qué? A creer en Él. A depender de Él, no de los hombres. Y yo quiero dejarte algo en claro por la palabra. Lo que tú tienes, lo que tú eres, lo que tú sabes y lo que tú puedes es por la gracia de Dios. Hasta los interiores que tenemos puestos nos los dio Él. Si hoy te comes un manjar o te tomas algo muy sencillo, es por la gracia de Dios. Pero tenga en cuenta algo que Él dijo: el alma diligente prosperará, y el alma ¿qué? Negligente o perezosa perecerá. Usted está en el momento de que dentro del poder de Dios y lleno del Espíritu de Dios, si verdaderamente usted cree, usted puede decidir qué va a comer. O un plato delicioso de pollo porque fue diligente, o una aguapanela con calao porque fue negligente. ¿Aló? Por eso comparó al hombre sabio con la hormiga, porque dice: oh, hormiga que recoge la cosecha. ¿En dónde? ¿Cuándo? En el verano. Oiga, ¿a quién le gusta salir a 45 grados de temperatura a recoger cosecha? La hormiga lo hace, el diligente lo hace. El diligente trabaja y se esfuerza cuando los demás duermen. Y el que se esfuerza y trabaja cuando los demás duermen, obtiene mucho más de lo que espera, sobre todo cuando está en la presencia del Señor. Hay personas que al día de hoy se quejan por su estado de vida.
Y hablemoslo concretamente por su situación financiera, laboral, familiar. Pues la palabra dice que eso que estás recogiendo es lo que tú sembraste. Usted está ahí porque usted se colocó ahí. Usted tiene o 1,000 pesos o 100,000 pesos en el bolsillo porque eso es lo que usted ha querido tener. Y no meta a Dios en eso, porque ya Dios lo hizo todo. Ya nos dio sabiduría. Usted tiene salud, diga tengo salud. Trabaje. Y trabajo sí hay. Lo que hay es perezosos que no quieren trabajar. ¿Aló? Entonces, ¿qué es creer? Creer no es decir Jesús, Jesús. Creer es actuar conforme a la palabra de Dios. Y actuar conforme a la palabra de Dios no nos va a gustar. No nos va a gustar porque es hacer lo que todo el mundo hace, pero no como todo el mundo lo hace. Perdón, todos los días, mañana no se levantan todos a trabajar. Pues todos los que tienen el privilegio de trabajar. Mañana se levantan, no levantamos todos a trabajar, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Que algunos se levantan con una mentalidad rastrera, negativa, pesimista, diciendo groserías, maldiciendo. Unos llegan al trabajo es a criticar, a juzgar. Ah, pinche trabajo, no sirve para nada. Y por los mismos mínimos que me dan. Y esto y la diferencia está en el que se levanta y desde su pensamiento le aporta a la humanidad. Desde su sentimiento le aporta a la humanidad. Desde su actitud le aporta a la humanidad. Usted, esa persona, pueda que hoy no la vea externamente muy bien, pero lo aseguro que si aplica el segundo principio va a ver la gloria de Dios sobre esa persona. ¿Qué es lo primero? Creer. Una cosa son creencias. Creencias es saber que voy a llegar donde debo llegar, como llegó todo el mundo, siendo un torcido, siendo un pecador, hablando mentiras, robando, metido y sumergido en la cultura del mundo. O usted mañana inicia un año de labores en fe, que es haciendo lo que Dios manda que hagamos. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Es creer. Mire lo que dice, lo voy a leer desde la versión Dios habla hoy. Isaías 43, 10 al 12. ¿Estamos ahí, la iglesia? Estamos hablando en primer principio. ¿Cuál es el primero, Rosita? Creer. Creer. Amén. Mire lo que dice. El Señor afirma: ustedes son mis testigos, mis siervos, que yo elegí para que me conozcan y confíen en mí y entiendan quién soy. Antes de mí no ha existido ningún Dios, ni habrá ninguno después de mí. Solo yo soy el Señor. Fuera de mí nadie puede salvar. El Señor afirma: yo lo anuncié y lo proclamé, yo los he salvado. No lo hizo un Dios extraño, y ustedes son mis testigos. Creer en Dios es dar testimonio interno y externo de Jesucristo. ¿Aló? Siempre se los he compartido. Dar testimonio aquí adentro de Dios es mentira. Eso es hipocresía. Si no, mírense todos cómo nos vemos de bonitos, algunos bien vestidos, otros ahí domingo, vamos al... Eso es mentira. ¿Dónde se demuestra que usted cree en Dios? Cuando salga de ahí, en su diario vivir, en su casa, en su trabajo. Tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dijo David en el Salmo 51. Solo Dios sabe qué tanto testimonio estamos dando de Él. Solo Dios lo sabe. Usted aquí puede aparentar mucho, pero Dios es el único que conoce el corazón del hombre. Dios es el único que sabe cómo está tu diario vivir.
Y conforme a lo que crees, recibirás. Entonces, con todo el respeto que usted se merece, si usted está viviendo en santidad y está siendo un verdadero testimonio de Dios afuera, pero estás pasando un momento difícil, levante tus manos y dale gloria a Dios. Estás en una prueba y de esa prueba te saca Dios. Pero si tú no estás viviendo en santidad y hay hipocresía oculta e iniquidad escondida dentro de ti, y por eso estás viviendo lo que estás viviendo, oye, alerta, humíllate delante de Dios, porque si no vas a llegar más bajo de lo que estás, ha dicho el Señor. Puedes caer más bajo. Tu hogar se puede perder, tu vida se puede perder, tus finanzas pueden desaparecer y cosas funestas que Dios no ha planeado para ti pueden suceder. ¿Cuántos están acá? Debemos alinearnos con la voluntad de Dios. Oiga, míreme aquí. Creer es estar alineado con la voluntad de Dios. Creer es ¿qué? Estar alineado en su relación personal con Dios. Iglesia, quiero motivarle a que este año usted vea el fruto del Espíritu en su vida. Usted vea esa realidad. Por favor, revise su hogar. Revise la manera como usted piensa, siente y actúa en el verdadero culto. ¿Cuál? La rutina diaria. No hay culto de mayor alabanza y oración a Dios que el diario vivir. Ahí es donde se canta el mejor cántico espiritual y profético. En el diario vivir. Y solo cada uno de nosotros sabemos qué tanto estamos siendo testimonio de Dios. El primer principio fundamental es creer. Marcos 9:23. Porque ¿qué pasa? Mira lo que decía el Señor. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Déjame decirte, mire cómo lo dice en la versión Dios habla hoy. ¿Cómo que si puedes? Le dice Jesús al papá de ese hijo endemoniado. Todo es posible para el que cree. ¿Qué es posible para el que cree? Todo. Alguien que verdaderamente decide llevar una vida conforme a la palabra, nada le queda grande. Pero da dolor con jóvenes de 15 y 16 años que me queda grande. No puedo, no quiero. Muertos de pereza, no quieren capacitarse, no quieren estudiar, no quieren prepararse, no quieren trabajar, se la quieren ganar fácil. Y aquí en Colombia hay un título para esas personas: narcotraficantes. Es el que no quiere hacer nada, quiere andar para arriba y para abajo, pero eso sí quiere tener las mejores zapatillas, la mejor camioneta, la mejor finca, la mejor casa, cadenas de oro, a cuestas de sangre de inocentes. Quieren ganar dinero fácil. Nuestro Dios no es el dinero. Diga: mi Dios no es el dinero. Mi Dios es Jesucristo y Él me da un espíritu que todo lo puede. Usted tiene un espíritu que todo lo puede. Usted tiene un espíritu que todo lo puede. Y usted puede lograr lo que usted se proponga conforme a la voluntad de Dios. ¿O será que Dios no quiere que tú, joven, tu mujer, tu varón, seas un gran empresario? ¿Será que Dios no quiere que tú tengas mucho más de lo que tú piensas? Pero esfuérzate y sé valiente. Sé recto en tus cosas. Y no va a ser fácil. ¿Qué es lo primero? Creer. Y el creer empieza con cosas chiquitas. Testimonio. Y el que da testimonio no le queda grande nada, porque sabe que ha actuado conforme a la voluntad de Dios. Y cuando encuentra esa montaña, así como cuando maldijo la higuera, los discípulos le dijeron: maestro, la higuera se secó. Y les dijo: hombres de poca fe. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, dijo, dirías a ese obstáculo, a ese problema, a esa prueba que vas a pasar: quítate de ahí. Y la prueba se quitaría y el problema se quitaría. O tendrías las fuerzas para rebasarlo, superarlo.
pero en tu mente no está la mente de Dios. Entonces tú quieres arreglar las cosas a tu manera. El hijo de Asa, ¿cómo se llamó? ¿Cómo se llamaba el hijo del rey Asa? Josafat. Y Josafat fue un hombre conforme a la voluntad de Dios, pero cometió el peor de los errores: confió en los hombres. Y Dios le envió un espíritu de mentira a todos los profetas de Israel. A Josafat, por haber sido fiel, lo perdonó. Al rey de Israel le quitó la vida. Pero ¿cómo terminó Josafat? ¿Cómo terminó Josafat? Muerto. Pues todos vamos a morir. Pero ¿qué pasó? Le dio una enfermedad y él no consultó a Dios, se fue a consultar a los hombres. Y Dios le dijo: perdiste, había más años de vida para ti, todavía no te iba a llamar, no era tiempo de morir, no era tiempo de enfermedad, pero le creíste a hombres. Chao. Aquí, en camino de vida plena por la dirección de la palabra, la confianza no está en los hombres. Usted aquí no sigue a Martín, usted aquí no sigue a ningún hombre, porque los que son hijos de Dios son ¿qué? Guiados por el Espíritu de Dios, no por la buena voluntad de un hombre. Yo puedo tener muy buenas ideas, muy buenos consejos, pero si usted no es guiado por el Espíritu de Dios, Dios puede permitir que yo le aconseje algo que no es, para enseñarte a que confíes solo en el Señor. Ahora, eso no significa que no haya respeto a una autoridad, que no nos respetemos entre nosotros. Juan 1:12: mas a todos los que lee, ¿cuántos aquí han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador? Y a los que ¿qué? A los que oyendo la palabra tienen fe en su nombre, les dio poder. ¿Les dio qué? Diga: yo tengo poder. Diga: yo tengo poder. Ahora muéstrelo. El poder se muestra, ¿no? El poder se muestra. Hay un proverbio que me llama mucho la atención, como todos los proverbios y toda la palabra de Dios. Y ese proverbio dice así, iglesia, dice: más vale dominarse a sí mismo, someterse a sí mismo, que someter toda una ciudad. Es más fuerte el que se somete a sí mismo que el que somete a 1000 hombres. Entonces, la valentía y la grandeza está en someter mis emociones, mis deseos, mis intenciones. Someta esa bendita ira, someta esos benditos deseos que te quieren apartar de la voluntad de Dios. Y sobre todo, no solo someta, erradique, saque de su vida ese espíritu de pereza que no lo quiere dejar progresar. No en vano dijeron que la madre de todos los vicios es la pereza. Esa es la que engendra toda clase de vicios. Una persona perezosa no progresa. Una persona perezosa no avanza. Una persona perezosa nunca alcanza absolutamente nada. Entonces, ¿cuál es el primer fundamento específico con el que vamos a trabajar? Creer. Yo quiero, como su pastor, hacerle una pregunta. ¿Qué tanto ha estado en la palabra en este tiempo? Porque es que yo no encuentro otra manera de creer si no es por medio de la palabra. Porque la fe viene por el oír, por la palabra de Dios. ¿Tú quieres fe? Oye palabra. Pero palabra de Dios, no palabra de hombre. Tú puedes crecer en tus creencias a través de la emoción. Tú te puedes emocionar. Por lo regular le sucede a toda persona que no ha madurado en el espíritu. Se emociona: este año voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy aquí, voy allá. Y arrancan en enero, fuerza, en febrero yo puedo. Y por allá en marzo, uy, no, como que yo me equivoqué en abril, pero entonces ¿qué es lo que hago? En mayo como que no era conmigo. Y en junio, bueno, esperemos hasta el 31 de diciembre para volver a empezar. Y lo voy a hablar con firmeza. Hay gente que lleva más de 10 años así.
Hay gente que lleva más de 10 años en esa mediocridad de vida, que pasan año tras año y ni son productivos ni son fructíferos. Dios nos hizo para que seamos fructíferos y productivos. Haga así, papito. Haga así, mamita, diga productivo. O entre, vaya al éxito y haga mercado y dígale a la caja que Dios le pague. A ver si no le llaman la policía. Dios le pague, no, pague. No, es que yo tengo mucha fe. Pero yo en ese Dios no quiero creer que ni siquiera le da para hacer mercado. Si usted no tiene para hacer mercado, entonces ¿dónde está su Dios? Con los zapatos rotos, con la ropa rota, viviendo mal. Aló. Ese no es Dios. La palabra enseña que cuando Cristo murió, se pelearon las vestiduras. Seguramente eran unos chiros. Tenía la mejor ropa y él no se ocupó en eso. Pero estoy seguro que donde llegaba, no solo se hacía ver por el espíritu que estaba en él, sino por su manera de andar, de vestir, por su porte. Es el Hijo de Dios. Ahora, la palabra dice que usted y yo somos testimonio de él. Tenemos el mismo espíritu que te guía a ti, que te direcciona a ti, ¿verdad? Por ahí dicen que el hábito no hace al monje. Pero vaya, intente entrar usted a un lugar específico bien mal trajeado y verá que no te dejan entrar. No te dejan entrar. No te dejan entrar. Tendrás que identificarte. Y nuestra identidad es la fe. No estoy hablando de hábitos. Estoy hablando de vida, de conducta. Porque hay gente que vive muy bien y visten muy bien y están podridos por dentro. Ahora nosotros debemos estar como Dios quiso, en santidad, pero también ¿qué? Bien. Diga conmigo, aseado. Diga aseado. Otra vez diga aseado. Aquí hay gente que se cerraron las puertas por sucios. Hay gente que tenía puertas abiertas. Dijeron a ese no más, mire cómo anda. No, pero es que es no más. La pena que entre aquí. Si somos testimonio de Dios, tenemos que dar ejemplo en todo lado, con lo de adentro y con lo de afuera y con nuestra manera de hablar y de ser. Porque a mucha gente se le cerraron puertas en el 2014 por querer vivir su vida bajo la dirección de un espíritu de iniquidad. La iniquidad no quiere que tú sonríes. Te voy a decir algo, una característica de la iniquidad. ¿Quieren ver una característica chiquitica? La iniquidad no quiere que tú te bañes los dientes 3 veces al día, porque te los quiere tumbar, podrir, y quiere que cuando tú hables huelas a podrido para que nadie te hable. La iniquidad quiere que tu cara esté manchada, sucia, fea, vuelta a nada. Jesucristo fue demacrado, pero no por sucio ni por dejado, sino por morir por nuestros pecados, cuando fue maltratado físicamente. Pero él no se degeneró externamente. Y cuando usted consume un vicio como el bazuco, lo primero que hace el bazuco es degenerar tu actitud externa. Y cuando tú consumes un vicio como la religiosidad, tu actitud externa se deteriora como lo hace el bazuco, mi hermano. Debe haber limpieza en un hogar. Eso es creer. Diga conmigo, eso es creer. Ahora sí entienden por qué Jesús dijo: no todo el que diga Señor, Señor entrará. No todo el que me nombre. No, esto es con vida. Esto es viviendo. Aló. Esto es viviendo, no solo hablando. Lo primero es creer, pero el segundo principio es clave. Y es que al que cree se le pone a prueba la fe. ¿Cuántos lo saben? Si usted verdaderamente recibe fe, se deberá ser probado. Entonces el segundo principio después de creer es perseverar. ¿Cuántos han empezado muchas cosas y no las terminan? ¿No alce la mano? Yo empecé muchas y no las terminé. Sangre de Cristo, espíritu de mediocridad. Porque no hay una determinación.
Usted que lee la Biblia mucho más que yo, eso espero. Hay una parte de la Biblia que dice: y determinarás a sí mismo una cosa, ¿y la qué? Y te será firme. Allá en Job. Y determinarás ser profesional y lo lograrás. Y determinarás trabajar en esa empresa y hasta el fin irás. Pero la gente tiene un espíritu de mediocridad. Un ratico aquí, ay, me miraron mal. Ay, aquí no me ríen. Ay, aquí pagan muy poquito. Ay, usted es un mediocre, usted no tiene espíritu de Dios. Ahorita se puso la cosa buena en el mundo, ¿cuántos lo saben? Estamos a semanas, que se oiga, para que explote la crisis financiera mundial más grande de la historia. A semanas. ¿Qué era lo más poderoso en la tierra? El petróleo. ¿Y qué hizo el grupo de los que manejan el mundo? Ah, sí, el petróleo es poderoso. Oh. ¿A dónde va el dólar? ¿A dónde va el euro? ¿Y los que tenían petróleo, qué pasó? El aliado número 1 de Estados Unidos, ¿quién es? Arabia Saudita. ¿Qué está haciendo Arabia? No paró la producción de petróleo, aparte de que le bajó el precio. ¿Y qué pasó con nuestro hermano y amado país Venezuela, cuya riqueza, cuya confianza y cuya esperanza estaba en el Dios petróleo? ¿Qué le pasó a Venezuela? ¿Qué le pasó a la gente que no se dejó guiar por el Espíritu de Dios? Y voy a hablar algo real aquí con el proyecto Rubiales y con varios proyectos en Colombia. La gente que cogió un dinerito y le dijeron: tenés ahí un dinero guardado, así, comprate una mula de esas que transportan petróleo y se la alquilarás a Copetrol, y ya se llenó. Y sí, eso fue un negocio. ¿Cuánta gente acabó de quedar con una mano atrás y otra adelante? Cerrado todo negocio. No alcanzaron a pagar ni la mitad de las cuotas. Y ahí quedó todo el mundo. Algo que no entiendo, y le dejo a usted la explicación. En este momento que entra un tiempo de crisis en la humanidad para los que no están en Cristo, es: ¿por qué si la gasolina baja, las cosas siguen subiendo? Luego la excusa no era: no, como la gasolina subió. Ahora cambió la excusa: no, como el dólar subió. Al fin lo que da valor es la gasolina o el dólar. ¿A ti qué te da valor? ¿A ti qué te sostiene? Yo te voy a decir algo. Llega un tiempo de prueba para la humanidad. Aquel que no está en Cristo, sino que está confiando en sí mismo y en los hombres, va a pasar un rato bien amargo, porque esa cosecha se viene abajo. ¿Para qué? Para el principio del fin de los tiempos, una sola moneda universal, un solo gobernante universal y la paz universal. Anticristo. Llegó el tiempo. Esto es necesario que pase. No va a ser tan tonto de empezar a orar para que esto no suceda. Es parte del propósito de Dios. Mire lo que dice Mateo 24:13. Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Persevere en qué? Yo le voy a preguntar. Hasta el día de hoy hemos dicho perseverar en la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Sí, pero ¿cómo está viviendo usted esa palabra? ¿En qué debe perseverar usted? ¿Cuál es su proyecto de vida? ¿Dónde está trabajando? ¿Dónde está viviendo? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo está sirviendo? ¿En qué debe perseverar? Porque usted, si solamente está con la fe, sin acción, usted está muerto. Usted tiene que tener un proyecto de vida. Personal, laboral, familiar, académico, social, financiero, ministerial. Si usted no lo tiene, usted es un títere más de la sociedad, con los cuales los gobernantes de este mundo van a hacerse cada vez más ricos, manipulándolo a usted. Esa es la marca de la bestia. Es un sistema mental, es un sistema interno con el que manipulan a la humanidad.
Más que algo externo, es interno verdaderamente. De por sí hay mucha gente que ya está marcada porque no encuentran el gozo y la plenitud. Entonces, si usted ni siquiera ha podido perseverar en crecer en fe, en dar testimonio, en lograr las metas de su vida, en mostrar el poder que Dios le dio, ¿cómo benditos piensa que qué va a hacer este año de su vida? ¿Qué va a hacer este año? Otra vez. ¿Cómo es que dice el proverbio? Gírese para la derecha en la cama, gírese para la izquierda. Volteese y ahí con el control. Gente mediocre, larvas, como dice el Salmo 112. Yo soy ese hombre bienaventurado que teme al Señor y que en sus mandamientos me deleito en gran manera. Mi descendencia tendrá poder aquí en la tierra. Sí, mi heredad tendrá poder aquí en la tierra y mi descendencia será bendita entre los rectos. Bienes y riquezas hay en mi casa y la justicia de Dios permanece sobre mí y sobre los míos para siempre, aunque el mundo esté en crisis. Pero usted tiene que perseverar en un proyecto. ¿Cuál es su proyecto? ¿En qué trabaja? ¿Qué estudia? ¿Qué hace? ¿Qué disciplinas hay en su vida? ¿Qué se levanta a hacer a diario? ¿O usted es una larva que solo quiere comer, ir al baño y dormir? ¿Y de qué te quejas? ¿Qué le pides al Señor si tú no produces nada? Larva. No haces nada y solo quiere plata para seguir comiendo, yendo al baño y dormir. Algunos hasta les tapó el baño. Romanos 2, 6, 8. El cual pagará a cada uno conforme a qué. Dios le está pagando conforme a lo que usted ha hecho. Señor, ¿por qué no tengo más plata? Porque usted no ha trabajado más. Señor, ¿por qué yo tengo esto? Porque eso es lo que usted ha hecho. Señor, ¿por qué ando a pie? Porque usted no trabaja ni por usted, ni para mí, ni para nadie. Porque la intención que hay en usted cuando trabaja para el mundo es para el mundo, pues que el mundo le pague. Por eso no le alcanza el dinero. Que el mundo le pague, que el mundo le dé. Venga, siga conmigo. ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es lo que paga el Señor? Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la palabra, sino que obedecen ¿a qué? A la injusticia. ¿Qué es lo que viene de parte de Dios? Ira, mi hermano. Hoy la gente piensa que está agarrada es con el pastor, con el líder. Usted no está peleando conmigo, usted está peleando con usted. Su enemigo no soy yo. Es más, ni siquiera su enemigo es Satanás. Satanás fue vencido hace 2000 años. Su enemigo es usted. Usted mismo. Porque si usted cree en Jesús, el Espíritu de Dios que está en usted, aunque caiga, lo levantará para que cumpla el propósito. Pero si usted no ha hecho de Jesús su Señor y Salvador, aún lo que usted llama victoria será una derrota para usted. Para los que creemos en Jesús, aún las derrotas son victoria para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el primer principio es creer. El segundo es que perseverar. Mírenlo en Santiago 1:25. El que persevera en lo que cree. Y si usted ni siquiera cree en usted mismo, ¿cómo va a decir que cree en Jesús, hermano? Ay, yo creo en ti, Jesús, pero yo no sirvo para nada. Usted no cree, usted no conoce a Jesús. El que conoce a Jesús se lleva al mundo por delante. El que conoce a Jesús se lleva al mundo por delante. ¿Cuál mundo? El mundo que hay en su mente. Es que la gente no se ha vencido a sí mismo y quiere vencer a los demás. Aló. Y llaman grandeza hacer cosas para afuera. Lo más grande es vencerse a sí mismo. Y de esa manera
ir a acompañar a otros a que se venzan a sí mismos y de esa manera vencer. Mire lo que dice en la versión Dios habla hoy. Pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad, que es la palabra, y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace. ¿Tú sabes por qué no es feliz en lo que hace? Porque no estás viviendo, porque no crees y no perseveras. Persevere. Venga, perdón, si la palabra nos manda a perseverar, ¿por qué nos dice persevere? Porque vamos a encontrar oposición. Va a haber resistencia interna y externa. Internamente voces te van a decir que no puedes, que no lo logras, que no lo alcanzas, sentimientos varios, y externamente gente se va a parar enfrente tuyo a decirte no pasa. A veces con bonitas palabras. ¿Tú sabes qué es lo más tremendo? La gente que se pinta de tu lado y está ahí para estancarte en la vida. Eso solo lo discierne un hijo de Dios. Hay gente que le habla bonito, y están ahí es para desviar el propósito de Dios en tu vida. Y el último principio, alguien que cree y alguien que persevera en lo que creyó, cumple el último principio: vencer. Creer, perseverar para vencer. Creer, perseverar, vencer. La gente es muy mediocre con ellos y con los hijos. No les exigen, no les piden, no los educan, no les forman el carácter, no les dan templanza ni berraquera, y los coge Satanás y los vuelve añicos en el mundo. Responsabilidad de los benditos padres. El que se esfuerza y es valiente llega lejos. Mira, iglesia, sin disciplina nada vas a lograr en la vida. Sin disciplina nada se logra. Si usted no disciplina su vida a partir de ya mismo, le voy a decir algo. Usted pueda que diga que no. Pasarán 20 años rapidísimo y con dolor verá que está siempre en el mismo lugar, aunque tenga otras cosas y otras personas. Es así, es así, es así. Y no depende de un título universitario ni de un cargo empresarial. Depende del carácter, mi hermano. Porque conozco personas que sirven tinto en una empresa y valen más que el que gerencia esa empresa. Porque decidieron invertir en ellos, se disciplinaron. Si no hay disciplina en la vida, no hay nada. Ejemplo sencillo: si usted no disciplina bañarse los dientes 3 veces al día con seda dental y con enjuague, usted a los 60 está mueco, con chapa, oliendo a feo. ¿Aló? ¿Cuántos fuimos disciplinados para asearnos los dientes por el mundo? ¿Cuántos? Les muestro la disciplina de los mediocres. Y van para abajo sus dientes. Él está ahí despacio, como todo en su vida, porque sabe que todo es un proceso. Luego abajo, suelta, toma aire, cambia de versículo en la mente, coge la seda dental y cada diente es un versículo diferente. Y termina con Efesios mientras se enjuaga la boca. A los 70 hasta que deslumbra su dentadura. Por no en vano dijo la palabra que Él quebrará los dientes a los insolentes. Así es la vida, mi hermano.
Y Dios nos está hablando hoy por la falta de disciplina en nuestras vidas. Mire qué doloroso es algo, y lo quiero decir de corazón. La gente que vive la vida de una manera clasiquera. Clásico es cuando todo el mundo va, porque el clásico, y llenan, y todo el mundo se coloca la camiseta. ¿Sabe cuáles son los clasiqueros de la vida? Los que viven para las vacaciones, los que viven para el día de la madre, para el día del cumpleaños, para la Semana Santa. Ay, bueno, ya llegamos de vacaciones y sigamos pensando el otro año para dónde nos vamos, vacaciones. Tú nunca descansarás en la vida, porque la vida de un creyente es un descanso a diario. Ahorita hay mucha gente que está viviendo el trauma post vacaciones, estrés post vacaciones. Hay gente que está sentada ahí hoy diciendo: a esta hora hace 8 días estaba en la piscina. Sí, muéstrame la piscina. Ay, hace 8 días estaba en el centro comercial comiéndome un perro, una hamburguesa. Tú vives en el pasado. Tú nunca vas a tener un nuevo futuro. Tu hoy siempre será una mediocridad, porque tú no vives en el espíritu, sino en la carne. No hay verdadera formación, no hay disciplina. Y no está malo salir a recrearse. De por sí, dentro de la palabra lo manda: la recreación en familia, recreación en pareja, recreación. Hay mucha gente que por falta de mayordomía, a duras penas, salen a la vuelta de la manzana. Y estoy hablando en serio. Hay personas que llevan años que no salen a recrearse, y por eso su vida se volvió lo que se volvió, porque no cambian de rutina. Ni siquiera cambiaron este año de lado la cama del cuarto. Oiga, cambie la cama. Lo primero que Dios quiere es que creamos. Segundo, que perseveremos. Y tercero, que podamos ¿qué? Vencer. Y mire lo que dice la palabra en primera de Juan capítulo 5 versículos 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. El que persevera en creer, diga: voy a perseverar en la fe. Ahora, esa fe son acciones. Como dice Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién? A usted. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. ¿Tú sabes por qué no comes del árbol de la vida? Porque como no has creído y no has perseverado, no has vencido. ¿Tú sabes por qué no comes del árbol de la vida en tu trabajo, en tu hogar, en tus finanzas, en tu salud? Porque no crees que debes cambiar la forma de alimentarte. Y cuando la cambias, no perseveras. Por eso no vences. ¿Como sencillo el ejemplo o no? ¿Muy duro? Sí. Ahora mire lo que dice el 2:11 de Apocalipsis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Vamos a vivir eternamente. Entonces no es solo para estar bien aquí. Y mire lo que dice el 2:17. Lea conmigo el 2:17. Y al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer ¿qué? El maná escondido. Ese alimento no está para todo el mundo. No todo el mundo come maná. No todo el mundo come maná. ¿Aló? ¿Cuántos han visto esas salsamentarias que hay en el centro de Bogotá, donde dicen pechuga a la bróster con arepa y gaseosa por 800 pesos? ¿Cuántos pueden entrar ahí? Cualquiera. 800 pesos puede tener cualquiera. Deje para una esquina y su merced: tengo hambre, regáleme 200. ¿Qué quiere? Una pechuguita con queso. Venga, yo se la invito. Eso sucede, ¿sí o no? Pero vaya a comer un buffet hoy al restaurante Virrey del Hotel Tequendama. ¿Cuánto le vale el buffet? 86,000. No todo el mundo puede entrar allá. A veces teniéndolo no entran porque dicen: uy, no, tampoco, yo no soy bobo. Bueno, eso yo en cada uno, ¿verdad? Eso no, ahí no discutimos, ¿cierto?
Eso dice la palabra. No todos comen de las delicias del reino de Dios. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que usted sembró, ahí lo tiene, mi hermano. ¿Quieres cambiar lo que estás recibiendo? Cambia lo que estás sembrando. Cambie su bendita manera de pensar negativa. La culpa nunca fue de otro. La responsabilidad de cada uno de nosotros. Apocalipsis 3:5. Mire lo que dice. El que venciere será vestido ¿de qué? De santidad. Vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Al que qué? Al que venza. Ahora lea el 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. ¿Qué lo hará? ¿Lo hará qué? Esta columna, ¿qué hace aquí? ¿Y cuál es el templo de Dios? ¿Cuál es el templo de Dios? Entonces el que vence se convierte en columna de su vida, de su hogar, de su familia, de su empresa. O sea, su hogar no está caído por el error de otro. Su hogar no está caído por el problema de otro. Su hogar está caído porque usted no ha querido perseverar en lo que cree, por lo cual no vence. Porque si habla de perseverar es porque viene una prueba, viene algo que le va a oponer. Pero usted y yo tenemos el Espíritu de Dios para vencer. Amén. Ahora, si usted reconoce que está muy débil, al día de hoy mucha gente llega golpeada. Aquí hay gente que se revolcó en el pecado. Y no estoy juzgando. No, pues tan santo el pastor. No. Le estoy diciendo, restáurese, restitúyase, levántese delante de Dios lo más pronto. Hay gente que los cogió la Navidad, los cogió la gula, el alcohol, el vicio, el sexo desordenado, las pasiones, los deseos, los odios, los recuerdos. Hay gente que llega ahorita en una depre total. ¡Ay, qué Navidad! Como si la vida fuera Navidad. ¡Ay, 18 de enero y no he podido estrenar! Como si la vida fuera a estrenar. ¡Venza! Eso ya. ¿Y sabe por qué no ha vencido en las finanzas? Porque usted no le ha creído a Dios. No le ha creído en una mayordomía. Creer es no despilfarrar. No ha perseverado en no despilfarrar. Lo cogió la Navidad y tome para que lleve. Y mire lo que dice Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Iglesia, colóquese sobre sus pies, por favor.